Santo. Inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos latinos. Iglesia Latina. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Y Él una vez más, el Consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí,
Muy buenas noches, familia. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad para poder compartirles la palabra del Señor. Qué bueno que haya hambre y sed en ustedes para poder disponer su tiempo, su corazón para poder escuchar, oír la palabra del Señor. Los felicitamos por ello. Así que hoy tenemos una hermosa palabra de parte de Dios, pero antes vamos a orar. Te damos gracias, mi buen Dios, por este tiempo. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Creemos y por ello declaramos que tú tienes una palabra fresca para cada uno de nosotros. Para ahí mis hermanos, mis hermanas, los amigos que nos ven a través de este medio. Sé que tú los vas a bendecir, los vas a hablar a través de esta palabra. Gracias, Papito Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, hoy vamos a hablar sobre unas razones más por qué debemos de estudiar la Biblia. Obviamente hay muchas razones por las cuales tenemos que estudiar la palabra del Señor, por eso que hoy veremos algunas de ellas. A modo de introducción, permítame citarle algunos pasajes. 2 Timoteo 3:16 nos dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Veamos la primera parte. Toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si bien es cierto, los hombres lo escribieron, pero fueron guiados, dirigidos, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. En Mateo 24:35 nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se han escrito muchos libros, pero han quedado en el olvido. Pero sin embargo, la palabra de Dios no permanece para siempre, y así permanecerá, porque es la boca de Dios, está ahí impregnado el pensamiento, el corazón de Dios. Es el libro de los libros el que nos guía para que nosotros podamos, como dice la misma palabra de Dios, tener una vida en sobreabundancia, tener paz en nuestro corazón aún en medio de los problemas. En Mateo 4:4 nos dice: él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante alimentarnos, pero sin embargo es más importante el que tengamos, valga la redundancia, alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Cómo? Estudiando, escudriñándolo. Ahora, por ello, siento que es muy importante, es bueno que toda persona tenga su Biblia y pueda revisarla, estudiarla, escudriñarla. Pueda tener que continuamente estar meditando en ella. Vamos a ver algunas grandes verdades. Ejemplo, en Efesios 5:22 nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, aquí habla la Biblia de que las esposas deben someterse, deben estar sujetas a su esposo, dice como al Señor. Pero esto no es como para que el esposo diga: mira, dice la palabra, así que tú te tienes que someter. Mi amor, sométete a tu esposo. No, porque recuerda que aquí hace una comparación lo vamos a estar viendo en el siguiente verso. En este pasaje es una comparación entre Jesús y la iglesia. Jesús como el esposo, la iglesia como la esposa. Entonces, ¿qué ocurre? Que la iglesia, si bien es cierto, ¿cuántas veces, hay veces le ha costado obedecer la palabra, obedecer al Señor? Y Dios no ha agarrado y lo ha condenado y ha tomado medidas drásticas contra sus hijos quienes no obedecieron. Antes ha mostrado nuestro Señor su amor y su misericordia. Por eso les decía, no es para que este texto lo tomamos y digamos: mujer, escrito está, te tienes que someter. No, en todo caso vamos entendiendo a la luz de la palabra y a la luz de las experiencias de los que somos casados, a la luz de la palabra, ¿qué dice? Todo aquel que siembra cosecha. Si yo quiero que mi esposa se someta a mí, pues yo tengo que someterme a ella también, porque al inicio de Efesios 5, verso 1 en adelante, dice: someteos los unos a los otros. Entonces, si de pronto en mi matrimonio mi esposa está un poco especial, si yo le muestro amor,
le muestro misericordia, entonces voy a cosechar de ella similar y por ende va a haber un sometimiento. Listo. No es el tema, pero quería explicar un poquito analizando las grandes verdades. Ahora, en el verso 25 del mismo Efesios nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora acá, por ejemplo, ya le está hablando a los varones, a los casados, a los esposos, le dice que deben de amar a su esposa. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Sufrió muchas cosas por la iglesia, pero sobre todo dio su vida. Entonces, cuando el esposo ama a la esposa, es como alguien por ahí dijo: el día que tú decidas casarte, tienes que estar claro de que vas a dejar de comer para que otra persona coma, es decir, tu esposa. Vas a dejar de vestir para que ella se vista. Vas a dejar tus gustos y colores o sacrificar tus gustos para que ella se dé el gusto, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los matrimonios estudian la palabra de Dios, van a empezar a disfrutar lo que es la felicidad, la paz, entre tantas cosas hermosas. Por eso, una vez más, qué importante es meditar en la Biblia. Veamos en Proverbios 22, 29. Dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Esa es la versión Reina Valera. Entonces, dicho de otra manera, en el tema de trabajo, en el tema de lo material, en el tema de economía, obvio, el dinero es importante para cada familia. Si no, ¿de qué manera comen, visten, etcétera? Pero, ¿qué ocurre? De que aquí la Biblia nos muestra un camino en el cual uno puede superarse económicamente. ¿Qué estamos leyendo? Estamos estudiando qué nos dice la Biblia, o estamos viendo qué nos dice la Biblia. ¿No has visto por ahí un hombre trabajador que va temprano a su centro de labores y es el último el que sale de su centro de labores? Y es más, mientras él labora, trabaja, aunque otros no trabajan muy bien, pero él trabaja muy bien. Y dice Dios, en otras palabras, pues va a dejar de ser pobre y va a empezar a ser próspero y bendecido. Ahora, vamos a buscar, en este caso, para entendernos mejor, vamos a buscarle, digo yo, la lógica, ¿no? A ver, ¿cómo? Si usted fuese empresario, tuviera varios empleados y tiene un empleado que de pronto pues llega antes de la hora, sale, es el último en salir, y cuando trabaja las cosas bien, trabaja como de 5 trabajadores o empleados. Y si hay una oportunidad para poder darle el cargo supervisor, gerente, etcétera, ¿a quién le daría? ¿A los que se relajan, a los que vienen puntuales o a los que vienen antes? Como hemos mencionado el ejemplo. Es obvio, ¿verdad? Entonces, así es como, de otras maneras, y de esta manera también, es como Dios usa esos medios para promocionar a las personas, para que su economía pueda incrementarse. ¿Qué otra grande verdad? Por ejemplo, todos queremos que nos vaya bien, es más, que nos vaya bien en todo. En el matrimonio, en la relación con los hijos, hasta con la suegra, que nos vaya bien. Porque todos queremos que nos vaya bien. Josué capítulo 1, versos 7 y 8, ¿qué dice? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En todas las cosas que emprendas. Otra vez. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No 1, no 10, no 1000, todo te saldrá bien. ¿Qué debo de hacer para que todo me salga bien? Obedecer, estudiar la palabra y, meditarle en la palabra y obedecerla, ponerla en práctica. Y entonces todo me va a ir bien. ¿Recuerda lo que estábamos hablando del trabajo, del matrimonio? Estamos leyendo. Ahora, ¿qué
¿qué nos toca? Ponerlo en práctica. ¿Y qué va a pasar? Nos va a ir bien. O sea, conforme usted estudia la palabra y encuentra algo como lo que hemos visto en el matrimonio, y de repente uno por ignorancia estaba aplicando mal o aplicaba los consejos malos, y uno dice, wow, no, pero la Biblia dice que debo de sacrificar muchas cosas por amor a mi esposo. Ah, no, yo lo voy a hacer eso. Y le va a ir bien el matrimonio. En el trabajo, ah, no, voy a ser, como dice la palabra, un hombre solícito en mi trabajo. Le va a ir bien en la economía. ¿Me entiende? Entonces, qué importante es estudiar la palabra. Se lo voy a decir de una manera un poquito así negativo, para que me entiendan. Quiero que me entiendan. Es mi deseo que le vaya bien. Es que si las personas no escudriñan, no meditan en la palabra de Dios, no saben lo que se están perdiendo. Las personas que no estudian, no escudriñan la palabra de Dios, van a quedarse como están, o si queremos verlo de otra manera, van a quedarse siempre limitados en conformismo, van a quedarse en escasez, en enfermedad, en problemas, siempre, siempre, siempre. Pero ahora veamos lo positivo. Pero todas las personas que estudien la palabra de Dios, mediten en la palabra de Dios y la apliquen, entonces le va a ir muy bien. Permítame algo breve hablar sobre meditar en la palabra del Señor. Porque no se trata solo de leer, no se trata solo de estudiar, sino se trata de meditar. Por eso usamos la palabra meditar según le hemos leído Josué 1, 7 y 8. Porque meditar tiene que ver con estar, se lo digo así breve, meditar tiene que ver con estar pensando continuamente en lo que he estudiado. Ejemplo, ¿no has visto hombre solito en su trabajo? Delante de reyes estará. El pastor está explicando, o sea, el primero en llegar, el último en salir, y trabajar bien durante el día que trabajo, laboro. Y eso le voy pensando, aun cuando desayuno, cuando almuerzo, cuando camino, voy en el micro, en mi auto, pongo nuevamente el mensaje, lo que ha predicado el pastor, lo escucho una y otra vez. Eso es meditar. Por eso no se trata simplemente de que estudié la Biblia, ya leí, ya hice mi devocional, cumplí. No. El hecho de leer no va a hacer que tú empieces a prosperar o que te vaya bien todo. Se necesita meditar. A ver un poquito más. ¿Qué sucede cuando uno medita? Te estás adentrando en el terreno de la fe. Fe, sinónimo de creer. Y al que cree, todo le es posible. Listo. Bueno, sigamos. Otras grandes verdades. Aleluya. Para que nadie nos engañe. Segundo Timoteo 3, 14, 15, y cuando leemos de los primeros versos vamos a tener un mayor entendimiento, pero solo quiero dar cita a dos versos, el 14 y el 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí vemos el apóstol Pablo hablando de Timoteo. Vamos, sigue adelante. Persiste tú, persevera en lo que has aprendido de las Sagradas Escrituras. Lo que ocurre es que Timoteo meditó muy bien en la palabra del Señor, estudió bien la palabra de Dios. Era un joven que estudiaba, vale la redundancia, la Biblia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué le dice esto el apóstol Pablo? Lo que pasa, una de las razones que también debemos estudiar la palabra, mire, en estos últimos tiempos, dice la Biblia que vendrán falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, se levantarán, falsos hermanos, falsos líderes, se van a levantar. Por ejemplo, algunos se agarran cuando dicen, por ejemplo, no, que la Biblia dice de que Dios habla, y verdad Dios habla, ¿no? Pero luego hablando en el nivel, por ejemplo, profético, no, que Dios me ha dicho que con la hermanita tal te debes casar. Pero cuando el hermano ni la ama, ni ella la ama. ¿Me entiendes? Y hay otros que dicen, hermano,
Dios me ha dicho que usted se lleve la bendición. Si usted me bendice con una buena ofrenda, Dios va a derramar una unción poderosa sobre usted. Eso es falso. ¿Pero por qué mucha gente le cree? Porque hay algunos que empiezan a profetizar, y la profecía es muy buena. Hay algunos que hasta se ponen a orar por los enfermos. Orar por los enfermos es bueno. Y hay algunos que cuando predican, y bueno, no hay ningún problema de predicar en voz alta, voz baja. Bueno, al menos personalmente yo no tengo ningún problema con eso. Pero a veces la gente como que se sorprende de la manera como predica. O de repente alguien, digamos, estudia teología, conoce muy bien la palabra, pero le da mal uso de ello. Y ante eso la gente agarra y le cree en lo que le dice. Por eso nosotros tenemos que tomar nota de las citas bíblicas que nos dan de cada predicador. Aun cuando yo le comparto la palabra, usted debe tomar nota de lo que estoy hablando y usted debe tomar nota de las citas bíblicas y empezar a estudiarlo y revisarlo. Pero entonces, como les decía, conforme pasen los tiempos, se levantan falsos cristianos y tratan de aprovecharse del evangelio, o usar el evangelio, mejor dicho, para aprovecharse de las personas. Y muchos son engañados. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, nadie lo va a engañar. Nadie lo va a engañar. Por eso se trata de estudiar y meditar en la palabra del Señor. Quizás usted diga, pastor, esto está un poco interesante y me gusta saber más que cómo es eso que Dios habla y de la profecía. Bueno, hoy no puedo profundizarme en ello porque no es el tema, pero le doy gracias a Dios si está despertando ahí un hambre y sed de la palabra. Simplemente usted siga atento a los mensajes que estamos compartiendo, usted siga atento a las enseñanzas que ya vamos a empezar también a darlas, y entonces usted va a madurar espiritualmente. Ahora, otra razón que debemos estudiar la palabra de Dios es porque nuestra fe se va a incrementar. Es que nosotros vivimos por la fe. Por ejemplo, 2 Corintios 5:7. Pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Efectivamente. A ver, lo que ocurre es que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, empezamos a creerle lo que nuestros ojos naturales no están viendo. Pero cuando nosotros no estudiamos la palabra de Dios, empezamos solo a creer lo que vemos. Pero lo ideal es creer en lo que no vemos. Es fe. Ejemplo, usted está enfermo. Y le dice, hermano, vamos a orar para que usted se sane. Usted cree que se va a sanar. Usted está creyendo en algo que no ve. Lo que usted ve, ¿qué es lo que ve sus ojos naturales? Su brazo mal, que no se puede mover. Pero cuando usted ve en su corazón que su brazo se puede mover, y al final usted va a terminar moviendo. Por eso concluimos algo breve. Nosotros los hijos de Dios no vivimos por lo que vemos, sino por la fe. A eso nos estamos refiriendo, entre más cosas que podemos decir. Ahora, ¿por qué razón más es importante estudiar la palabra del Señor? Es importante estudiar para poder parecernos más a nuestro Señor Jesús. En Juan capítulo 5 verso 39, en la versión Reina Valera, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a conocer más a nuestro Señor Jesús. Y es importante conocer más a nuestro Señor Jesús para ser como Él, en el buen sentido de la palabra. O sea, como Él en el sentido de su naturaleza, de su carácter. A ver, vamos a verlo de esta manera. ¿Qué pasa cuando de pronto uno se va a vivir al país de Argentina? ¿Ha visto que de pronto a uno se le pega el che pibe, se le pega el dejo argentino? ¿Se da cuenta, no? Cuanto más tiempo pasas, más se te pega. De pronto usted está medio año, un año viviendo en Argentina, luego regresa a Perú. Con quien hable, todo el mundo se va a dar cuenta que usted
se fue a Argentina a vivir por un tiempo. Porque se le pega. Y así podemos ver varios ejemplos, pero lo que quiero decir es, cuanto más usted estudia la palabra de Dios, conoce a mi Señor Jesús, más se le va a pegar lo de mi Señor Jesús a usted. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un tema de que nosotros muchas veces luchamos con ciertas cosas, porque recuerda que venimos del mundo y todavía tenemos la naturaleza pecaminosa ahí, y hay una lucha. Tenemos como ciertas debilidades, y la pregunta es, ¿cómo superé esto? ¿Cómo venzo esto? Depende a quién te apegas, si cabe poner ese ejemplo, esa palabra. Si cada vez te apegas más a Jesús, si conversas más con Jesús, si escuchas más a mi Señor Jesús, ¿qué se te va a pegar? Su santidad, su amor, su misericordia, su bondad. Todos los frutos que menciona en Gálatas 5:19 en adelante, los frutos del Espíritu Santo, se te va a pegar. ¿Vale? Si antes no tenías amor, tanto que estudias la palabra de Dios, ahora vas a tener mucho amor. No tenías compasión, ahora vas a tener compasión. No tenías poder, ahora vas a tener el poder de Dios para sanar a los enfermos, etc. Entonces, qué importante es estudiar, meditar en la palabra del Señor para poder parecernos a nuestro Señor Jesús, y de esa manera vamos a poder vencer toda debilidad, toda flaqueza, todo pecado, etcétera, toda enfermedad inclusive. Quiero terminar leyendo el libro de San Juan, capítulo 17, verso 17, en la versión Reina Valera. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí está. Más estudia la palabra de Dios, más conoces a mi Señor Jesús, y su santidad se te va a pegar. Permítame leer lo que decía un grande siervo de Dios, Modi. La Biblia te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. Una grande verdad. Depende cuánto yo estudie, escudriñe la palabra de Dios, entonces me voy a mantener alejado del pecado, y más bien la santidad de Dios vendrá a mí. Pero si me descuido de la palabra de Dios, se me va a pegar lo malo, el pecado, etc. Pero en esta noche declaramos que somos sabios, entendidos, que en esta noche se nos ha revelado la palabra de tal manera que nosotros no solamente vamos a ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Es decir, vamos a estudiar, vamos a meditar en la palabra, y entonces vamos a tener victoria sobre toda situación adversa o negativa, o sobre toda maldad. Declaramos que vamos a ser hijos de Dios, hijas de Dios, sabios. No importa si de repente hasta aquí no has estado meditando, de repente solo has estudiado, de repente solo has leído, pero hoy toma la decisión de meditar en la palabra, y entonces tú te vas a dar cuenta que Dios te está hablando. La manera infalible en la cual tú puedes oír la voz de Dios es estudiando la palabra. Ahí Dios te va a hablar a través de la Biblia. Bien, quiero terminar con una breve oración dándole gracias a Dios por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, te agradecemos por esta palabra. Creemos que tú nos has hablado, y hoy tomamos la decisión no solamente de leer, estudiar, sino de meditar en tu palabra, porque queremos parecernos a ti, mi Dios, porque queremos, Dios mío, aplicar tu palabra de tal manera que todo nos vaya bien, porque esa es tu perfecta voluntad, porque queremos estar sanos también, y es tu voluntad que nosotros gocemos de buena salud. Mi Dios, clamo en esta hora por aquellos que tengan necesidad. Declaramos toda necesidad suplida, aún los enfermos sanados, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aquellos que tienen proyectos, Señor, declaramos esos proyectos alineados conforme a tu palabra, Señor. Tú los sacas adelante, mi Dios. Creemos porque tu amor y tu misericordia es grande. Nosotros somos tus hijos, tú eres nuestro papá, y tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias, precioso Espíritu Santo, por ayudarnos a compartir esta palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén.
Dios me lo bendiga, sean todos muy bendecidos y a seguir estudiando, a seguir preparándose. Amén. Bendiciones. Chao, chao. Hasta la próxima. Y el Espíritu Santo inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos latinos. Iglesia latina. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Y Él una vez más, el Consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor.